Qué bendición, qué bueno poder saludarle esta noche, mi hermano, darle la bienvenida a este primer día de estudio bíblico de la semana. Bienvenidos, espero que usted pueda tomar su Biblia. Si estaba de pie, bueno, siéntese bien juiciosito. Y vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Efesios, capítulo número 1. Versículo número 3, dice la Biblia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hasta ahí nomás, dos versículos importantes, muy dicientes, muy maravillosos. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que nos bendijo. Sí, yo no nos podemos olvidar que Dios nos bendijo. Para usted y para mí no hay maldición, lo dice la Biblia. Me gusta recordarlo, me gusta fortalecer mi fe en esto que dice la palabra de Dios ahí en Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Dios nos bendijo, dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerde que la bendición ahora es en Cristo. Y si usted y yo estamos en Cristo, entonces somos benditos, dice el Señor. Y que en Él nos bendijo y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, con toda la fe, con todo lo que usted y yo pudiésemos necesitar, ya Dios nos bendijo. Amén. Yo lo creo, yo creo que así es. Y también dice la Biblia, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. En Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Jesucristo, mi Señor, ofreciéndose como propiciación por mis pecados, poniéndose en mi lugar para poder rescatarme, para poder santificarme. Me escogió mi Dios en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es maravilloso, poder entender para qué me escogió el Señor, para qué me eligió Dios, porque hay una elección. Tenemos que ser conscientes de esto, y de esto vamos a hablar con la ayuda del Señor esta semana. Hubo una elección entre muchas personas. El Señor me escogió a mí y lo escogió a usted, y escogió a todo aquel que crea en Él, ¿sí? A todo aquel que pueda creer en Cristo Jesús fue escogido. Y una escogencia es separar entre muchas cosas, entre algo variado, es separar aparte, poner aparte algo, o por su color, o porque es especial, o por alguna característica especial, lo saca de entre el montón y lo pone aparte. Y nos escogió en Él, nos escogió en Cristo Jesús. Dios nos escogió, Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Por eso ahora somos cristianos, y por eso ahora seguimos a Cristo y nos interesa a Dios. Antes decíamos que nos interesaba a Dios, tal vez, en el mejor de los casos, ¿no? Decíamos que nos interesaba a Dios, pero en realidad no nos interesaba lo que dijera la Biblia. La verdad, no nos interesaba conocer la voluntad de Dios, no nos preocupábamos por ello. Nos preocupábamos por suponer que quería Dios, ¿no? En eso nos la pasábamos. Y ahí decíamos cosas como: ay, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Mentira, Dios no dijo eso en ningún lado de la Biblia. Entonces no nos interesábamos por conocer la voluntad de Dios, sino que escuchábamos por ahí algo y decíamos que chuchito, que sí, que no sé qué, pero no más. Suponíamos lo que Dios quería, suponíamos que Dios quería que le prendiéramos veladoras, suponíamos que Dios quería que le pusiéramos el montoncito de arroz ahí al lado de dos palitos cruzados. Suponíamos que Dios quería que nos fuéramos de rodillas a pagar una penitencia y cosas así. Pero solo suponíamos, no lo comprobamos por la palabra de Dios. Pero si un día descubrimos la verdad,
Es porque Dios nos escogió. Es porque Dios dijo, este me sirve, este tiene cosas que me sirve, lo quiero usar, quiero salvarlo. Y alguien podría decir, entonces Dios hace acepción de personas. Entonces Dios escogió a unos y a otros no. No. Dios te escogió a ti y a ti y a ti y a todos nos escogió porque somos útiles, porque somos preciosos para Él, porque somos de gran valor para Dios. Todos fuimos escogidos por el Señor. Todos, usted, aún el que no cree en Dios. Pero Dios siempre busca la manera, Dios siempre busca la forma de llegar a Él, así como buscó la forma de llegar a nosotros y gracias a Él pudimos nosotros llegar a Él. Pudimos conocerle, porque mucha gente se encuentra con Dios. Mire, mucha gente se ve al borde de la muerte, mucha gente se ve en dificultades impresionantes y al borde de la muerte claman a Dios. Dios los salva, son sanados, levantados de ahí. Y por unos días se acuerdan de Dios y por unos días tratan de acercarse a Dios, pero pasado el tiempo se olvidan. Y Dios por ningún lado, y Jesucristo el que le salvó, no, por ningún lado. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos llamó, nos escogió y pudimos conocerle, amén. Bendito sea nuestro Padre precioso, que un día alguien nos regaló una Biblia, que un día alguien nos habló, que un día a alguien escuchamos a través de una radio, que un día alguien nos dio un papelito. Bendito sea nuestro Dios. Que un día un tío nos habló de la palabra de Dios y nos produjo la inquietud y la necesidad de saber más de Dios. Bendito sea nuestro Padre que puso un sacerdote a regalarnos una Biblia. Palabra de Dios viva y eficaz. Biblia que nos cambió la vida. Yo por eso no encajono a Dios. Yo por eso no pienso que es que Dios tiene que obrar así. Si no es así, entonces no. Dios obra de maneras que nosotros ni siquiera podemos entender. ¿Cómo encajonar a Dios? ¿Cómo decirle a Dios no hagas esto de esta manera? ¿Cómo decírselo? Estando en la religión tradicional, un sacerdote nos regaló una Biblia. Y esa Biblia nos cambió la vida, porque es palabra de Dios, es viva, es eficaz. Hubiera sido un libro de algún autor, hubiera sido una revista de Condorito, hermano, eso no pasa nada. Pero en medio de la religión tradicional, en medio de las enseñanzas tradicionales, empezamos a leer esta bendita palabra de Dios. Y nos alumbró el camino, y nos alumbró la mente, y la empezamos a entender. Y nos impactó solamente cuando íbamos por los primeros capítulos de Mateo, nos impactó. Nos empezó a transformar la mente y la manera de pensar. Y cuando llegamos a la parábola o a lo que el Señor Jesucristo compara y dice: entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ella. Pero ancho y amplio es el camino y la puerta que lleva a la perdición, y la luz nos alumbró. Y la luz llegó a nuestra vida. Escúchenme. Y no éramos cristianos, éramos católicos. Íbamos a misa, tocábamos en un grupo musical en las misas, pero su luz nos alumbró y empezamos a entender cosas tan sencillas, cosas tan básicas. La puerta estrecha es el camino que lleva a la salvación, pocos entran por ella. La puerta ancha, muchos van por ella, pero lleva a la perdición. ¿Cuál es el camino ancho? ¿Por dónde va todo el mundo? Pues la religión tradicional, caramba. Y entonces, ¿cuál es el angosto? Ahí nos quedamos en esa tarea. Y ahí empezamos y preguntábamos al mismo que nos regaló la Biblia: venga, pero ¿y por qué dice esto? Venga, pero es que si aquí dice esto, ¿por qué hacemos lo otro?
Entonces ya empezaron a regalarnos libritos y a decir, no, es que estás leyendo muy rápido. No, 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 léete este libro que ahí te explican la Biblia. Y nosotros no quisimos libros, nosotros estábamos enchufados con la Biblia, enchufados con las palabras de Dios que nos sabían a miel, que producían vida dentro de nosotros. Porque sentimos a través de la palabra, sentimos un destello de la gloria de Dios en nuestro espíritu y no queríamos otra cosa y leíamos y tomamos la determinación tiempo después de no volver a la religión tradicional, pero no íbamos a ningún lado, nos quedamos quietos ahí, estacionados. Dijimos, no somos nada, no somos católicos, no somos evangélicos, no somos nada. Vamos a leer la Biblia, vamos a investigar a ver qué es lo correcto, porque queremos seguir a Dios. Y nos quedamos quietos y no íbamos a ningún lado. No éramos nada, hablando religiosamente. Y empezamos a escuchar Radio Auténtica. Y empezamos a oír la palabra de Dios todos los días a las 10 de la noche. En aquella época, año 1998. Empezamos a escuchar palabra de Dios. Y en la ciudad donde vivíamos, en el valle, escuchábamos la emisora y en ese tiempo tenía unos transmisores bastante precarios y la señal era muy mala, pero nuestra hambre, nuestra sed, no nuestra, la que Dios puso en nosotros, era grande, hermano. Y nosotros apagábamos la luz, todas las luces de la casa, nos quedábamos a oscuras con tal de escuchar un poquito más claro ese mensaje. Todos los días a las 10 de la noche. No éramos cristianos, acabamos de salir de la religión tradicional y estábamos quietos porque no teníamos claro qué camino seguir. Pero ahí estaba la bendita palabra del Señor, fluyendo, tocándonos, hermano. Nos sentíamos rarísimos, nos sentíamos súper raros escuchando esas predicaciones y ese pastor que predicaba en la radio a las 10 de la noche. Pero nos gustaba algo había ahí que nos gustaba, porque nos sentábamos toda la familia alrededor del radio, del equipo de sonido que teníamos, y escuchábamos hasta las 11 de la noche y luego nos acostábamos. Pero la palabra estaba fluyendo, pero la palabra estaba impactándonos, pero la palabra estaba agarrándonos de una manera impresionante que nos convenció, que nos llevó a tal punto donde dijimos, ninguna religión sirve. Concluimos, ninguna religión sirve. No sirve ninguna. Lo único que sirve es la Biblia y vivirla como Jesús la vivió. Esa fue nuestra conclusión. Y cuando llegamos a esa conclusión, empezamos a pedirle a Dios dirección. Empezamos a decir, Señor, ¿dónde nos enseñan la Biblia? ¿Dónde aprendemos la Biblia? No libritos, no enseñanzas humanas, no, ¿dónde enseñan la Biblia? Empezamos a asistir a una congregación. Pero bendito sea nuestro Dios que nos escogió, ¿sí o no? Bendito sea nuestro Dios que te escogió a ti. No sé cómo fue tu conversión, no sé cómo fue tu día glorioso, pero Dios te escogió. Y cualquiera que me esté escuchando por la radio, y cualquiera que me esté escuchando por la internet, que nos esté viendo, Dios te escogió a ti, tal cual como eres, lleno de defectos, a veces uno cree que tiene que ser perfecto para poder acercarse a Dios. A veces el enemigo engaña a las personas diciéndoles y haciéndoles creer que tienen que ser perfectos, tienen que ser los mejores para poder acercarse a Dios, porque si no, Dios los va a rechazar. Mentira. Dios sabe lo imperfecto que somos, y Él mejor que nosotros sabe que sin Él no podríamos ser mejores. Entonces, ¿por qué no nos va a aceptar si Él sabe que sin Él no podemos ser mejores? Bueno, eso es un engaño del enemigo. Así con tus defectos, así con mis defectos y todo, Él te escogió, te separó para que vivamos una vida mejor, una vida de bendición, una vida de aprendizaje, una vida de formación y de crecimiento en Él. No es en una religión. La Biblia no dice, y los escogió en tal religión, no. Ni tampoco dice, y los escogió en Bethesda. No. La Biblia dice, y los escogió en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. No hay ninguna denominación, no bajo ninguna cobertura, no, en Cristo.
Usted y yo le pertenecemos a Jesucristo el Señor. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos dio vida eterna. Le pertenecemos a Jesucristo el Señor. Entonces, si nos apartamos de Cristo, estamos fuera. Si nos apartamos de Cristo, quedamos por fuera. Quedamos por fuera de todo lo bueno que pueda haber, porque la bendición con que Dios nos bendijo en los lugares celestiales es en Cristo. Y la escogencia que hizo en nuestras vidas y con nosotros es en Cristo. Así que nosotros no somos salvos y no somos escogidos y no somos bendecidos en nadie más, sino en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. En Él somos aceptos. Somos bendición y somos hijos de Dios. Solo en Cristo. Eso no se nos puede olvidar. Y fuimos escogidos, sacados de allá, y Jesús nos aceptó y nos hizo parte de Él. Ese es el punto. Cuando dice la Biblia y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, estamos en Cristo. Y ahora que aceptamos seguir a Dios, que aceptamos a conocer y vivir en la voluntad de Dios, entonces vinimos a ser parte de la familia de Dios y vinimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y mientras estemos en Él, somos bendecidos. Y mientras estemos en Él, somos escogidos y bendecidos y llenos de la gloria del Señor. Amén. En eso tenemos que vivir, en eso tenemos que entender, hermano. Así como cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, ese entendimiento, esa palabra, esa revelación es el fundamento de nuestra fe. Tú eres el Cristo. Hay gente que decía, tú eres Elías, tú eres un profeta. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, wow, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa confesión, sobre ese entendimiento, sobre ese fundamento, sobre ese entendimiento de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solo en Jesucristo hay salvación, fundaré mi iglesia. Eso dijo Jesús. Entonces, qué bueno poderlo entender, mi hermano. Usted y yo, mire, estos tiempos son tiempos maravillosos. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero esos tiempos son tiempos maravillosos, donde Dios permite que nuestra fe crezca, donde Dios permite que nuestra fe se fortalezca, donde Dios permite que nuestra fe se exija a causa de las circunstancias, pero que podamos ver la gloria de Dios constantemente. Y entre más vemos la gloria de Dios, más creemos en Cristo, más comprobamos que mi Cristo no está muerto, que mi Jesucristo está vivo, está conmigo y está de mi lado. Eso es maravilloso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí tiene vida eterna. Pero si un pámpano se suelta, es cortado de la vid, se seca, cae al piso, se muere, porque no está recibiendo de la esencia. Si usted y yo no salimos de Cristo, se lo repito una vez más, estaríamos perdidos, porque Cristo es la esencia de nosotros. Cristo es nuestra esencia. Un tiempo donde la fe de muchos ha flaqueado, pero que Dios está resucitando a aquellos que habían flaqueado, que habían querido tirar la toalla, que habían visto una situación tan difícil, que habían visto todo como tan extraño, como tan fuera de lo común, que entonces decidieron volver atrás, decidieron tirar la toalla. Pero Dios está vivificando tu espíritu, Dios está llenando tu vida, porque fuiste escogido, porque eres muy amado, porque no eres cualquiera, porque no eres uno del montón. Fuiste escogido como especial tesoro, como pueblo adquirido por Dios, porque eres especial tesoro para el Señor. Por eso fuiste escogido, por eso fuimos escogidos. Vivamos esa dignidad, vivamos lo que Jesús nos ha dado.
y a los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no llamados, no, así no dice la Biblia. La Biblia dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de la familia de Dios, de la genética de Dios. O sea que ya no somos alma viviente, o sea que ya no somos carne pecaminosa, o sea que ya somos espíritu vivificante como nuestro Padre Celestial. Eso dice la Biblia. Entonces, aquellos no son engendrados por voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Eso somos usted y yo. Que alguien te dijo que me rechazaron, que fui un error, que me quisieron abortar y que yo no valgo la pena. No, perdóname, lo siento, pero te dieron una información errónea. El fabricante, el creador de los cielos y de la tierra, te manda a decir hoy que tú no fuiste planeado por un hombre, que tú fuiste planeado por Dios. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Tal vez no estabas en los planes de tu papá, tal vez no estabas en los planes de tu mamá, pero en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo estabas tú. Está escrito de ti. Hay todo un libreto, hay todo un proyecto escrito de principio a fin para tu vida, porque Dios así lo dijo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, esa escogencia, hermanos, esa dignidad, iglesia, esa dignidad tenemos que vivirla. Esa dignidad tenemos que abrazarla todos los días. No podemos ser inconscientes de la dignidad a la cual fuimos llamados. No podemos ser... no podemos no corresponder a la dignidad a la que Dios nos ha llamado, porque lo dice la Biblia, lo estamos leyendo. Fuimos escogidos, como cuando usted, bueno, ¿qué se escoge? Yo ya no sé qué se escoge. Se escoge el café, ¿no? El café se escoge. Entonces miran los mejores granos y los separan, ¿sí o no? Y los separan y los más bonitos los ponen acá. Eso es escogencia. Eso es escogencia. Y entonces los que están como feos, dañados, defectuosos, bueno, los sacan. Pero lo mejor, los que están bien enteritos, bonitos, los ponen acá a este lado. Y los separan y los reúnen. Eso es escogencia. El Señor nos escogió en Cristo, escúchenme. No por nuestra propia capacidad ni por nuestra propia dignidad, sino en Cristo. Es que fuimos escogidos y fuimos elegidos. Aún desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, Dios nos separó para planes y propósitos suyos. Dios nos separó. ¿Para qué nos separó? ¿Para qué la escogencia? Para cumplir sus planes. Para eso el Señor nos separó. Para eso el Señor nos escogió y nos separó y nos puso a un ladito para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Ya no estamos, ya no vivimos en esta tierra, ya no vivimos en este universo para cumplir los planes de, bueno, míos, ni de nadie más, ni del enemigo, mucho menos. Estamos en esta tierra para cumplir el propósito y los planes de Dios, porque para eso fuimos diseñados. Porque el ser humano sin Dios no le haya sentido a su vida, se rechaza a sí mismo, rechaza su estatura, rechaza el color de su cabello, rechaza el color de sus ojos, la forma de su nariz, la forma de su cabeza, rechaza su sexo, su género, rechaza su familia, rechaza todo, porque no ha entendido y no ha descubierto el plan y el diseño para lo cual fue creado, no ha descubierto el proyecto para lo cual fue diseñado. Es como decirle a este micrófono, o es como tratar de con este micrófono clavar una puntilla. Se echa a perder, ¿verdad? Se echa a perder, porque no es un martillo. Porque para clavar una puntilla fue diseñado un aparato, una herramienta llamada martillo. Y yo no puedo poner un micrófono a hacer lo que hace un martillo, se echa a perder. Lo mismo pasa cuando vivimos una vida sin Dios y sin entender su propósito. Queremos usar nuestra vida para diversos propósitos, para diversas aplicaciones para las cuales no fuimos creados, y nos estamos echando a perder, y nos estábamos echando a perder. Y si tú todavía no tienes a Cristo, te estás echando a perder. Estás dañando tu vida y no te das cuenta y no sos consciente.
Pero cuando descubrimos al Creador, cuando descubrimos al diseñador de mi vida y de mi propósito, entonces empiezo a descubrir el proyecto que Él escribió para mí y empiezo a entender entonces cómo encaja cada cosa a la perfección. Empiezo a entender entonces por qué soy así bajito, y entonces empiezo a entender por qué es alto el que es muy alto, por qué es flaco, por qué es hombre, por qué es mujer, por qué nació en la familia que nació, por qué tuvo los padres que tuvo. Empezamos a entenderlo porque ahora el propósito de Dios nos da sentido y nos da la utilidad necesaria y la utilidad correcta. Y entonces el micrófono está captando sonido y amplificándolo. Ok, para eso fue creado. Y entonces la silla está soportando a una persona que se sienta muy bien. Y entonces una lámpara está alumbrando, está arriba. Ah, para eso es. Y entonces tu vida está siendo implementada en lo que fue diseñada. Y ahí tu potencial es impresionante. Y ahí en el propósito, en los planes, en el proyecto de Dios, tu potencial, tus dones, tus capacidades y las mías, hermano, son impresionantes, se potencian. Usted ni se lo imagina, yo ni me lo imagino. Pero en Cristo, en nuestras propias manos, nos echamos a perder, se lo repito. Nos echamos a perder. Acabamos con todo. Pero en Cristo, ahí es donde toma sentido nuestra vida. Ahí entonces nos aceptamos. Ahí entonces empezamos a entender, bueno, pero ay, ¿cómo así? Entonces Dios quiere que yo haga esto. Dios quiere que yo vaya aquí. Dios quiere que le sirva en esto. Ah, con razón. Con razón tengo esta voz chillona y potente. Ah, con razón. Yo decía, ¿por qué hablo tan duro? Yo decía, pero en mi casa me decían, pero Cortés, porque en la familia Cortés nos caracterizamos por hablar duro. Y me decían, Cortés tenía que ser. Yo hablaba duro y normalmente hablaba durísimo. Y alguien podría sentirse mal por eso. Otros por lo que sea. No, pero en Cristo todo empieza a encajar, escúchenmelo. En Cristo todo empieza como a enchufarse, como aquí, como que, uy, sí, ahora entiendo. Ahora entiendo, tuve unos padres difíciles o tal vez no los conocí. Qué desgracia, dice el mundo. Pero en Cristo aún eso tiene sentido y propósito. Tuve la peor familia que se pueda desear, que se pueda, mejor dicho, imaginar en esta tierra, dice alguien. Eso dice el mundo. Pero en Cristo aún eso tiene propósito. Pero en Cristo aún eso tiene sentido, tiene plan y tiene proyecto y tiene un fin buenísimo. Tiene un fin espectacular, tiene un objetivo maravilloso. Pero en Cristo, no, fuera de Cristo, no, eso es un desastre. Fuera de Cristo es una vida desgraciada. Fuera de Cristo son los que dicen, ¿dónde está Dios? Mire yo cómo vivo, mire cómo me trataron de abortar, mire cómo me hicieron daño, mire cómo me abusaron. No, fuera de Cristo, todo eso es una desgracia. Pero en Cristo, aún esos episodios tan horrorosos tienen sentido y tienen propósito y tienen proyección y tienen un objetivo maravilloso y un propósito increíble, pero en Cristo Jesús. Porque en Él es que fuimos elegidos. En Él es que fuimos escogidos. Deseo con todo mi corazón que usted y yo lo estemos entendiendo. Fuimos escogidos en Cristo. Fuimos escogidos. ¿Para qué fuimos escogidos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió Dios. Alguien diría, pero qué difícil. Pero Dios, ¿por qué es así? ¿Por qué me pone una tarea tan imposible, tan difícil? Porque la palabra santo la tenemos fuera de nuestro alcance, ¿no? Realmente, humanamente, la palabra santo, perfecto, la tenemos fuera de nuestro léxico, de nuestro alcance. Eso está por fuera. Pero
Lo que pasa es que el Señor no nos llamó a nosotros en nuestra capacidad. El Señor no me llamó en mí, no, el Señor me llamó en Cristo. Por eso en Cristo me llamó a ser santo. Porque solo en Cristo yo puedo ser santo y sin mancha, sin Él no puedo. Le repito, si Él nos escogió y nos separó para ser santos, es porque es lo mejor que usted y yo podemos tener en nuestras vidas. Si el Señor nos escogió y nos sacó del mundo y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es porque es lo mejor del mundo para nosotros. Es porque es lo mejor que usted y yo podamos ser. Y es porque en Cristo lo podemos lograr. Dios no es malo, Dios no es perverso como para ponernos una meta inalcanzable, como para ponernos a... No, y alguien dirá, pues ser santo es inalcanzable, jamás seremos santos. Jamás seremos sin mancha porque todos los días nos equivocamos, todos los días pecamos. Si al menos con un mal pensamiento, al menos con una mala intención, ahí estamos pecando. Y si hay que ser santos y sin mancha delante de Dios, entonces Dios conoce todo, entonces eso es imposible. No, pero espere, no se le olvide, es en Cristo. Y en Cristo el Padre nos ve santos, el Padre nos ve puros. En Cristo el Padre nos ve justos. Y mientras permanezcamos en Cristo, somos santos y sin mancha. No nos vayamos de ahí. No nos vayamos de ahí. No nos salgamos de Cristo. No. Aquí en Cristo. Y me refiero a su palabra, a su voluntad, a su aprobación, a su agrado. Ahí somos santos y sin mancha. Porque estamos en Cristo. Sí, cometemos errores todos los días, nos equivocamos, pecamos, sí. Pero mientras estemos en Cristo, mientras no nos apartemos de Cristo, esta semana se lo dije, la semana pasada se lo dije también, mientras no nos separemos de Cristo, somos santos y sin mancha. Sí, y estamos en proceso y estamos en batallas contra la carne, y alguien tendrá una debilidad, otro tendrá otra, pero mientras permanezcamos en Cristo, estamos siendo delante de Dios santos y sin mancha. Pero ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Pues no te apartes de Dios. Si pecas y cometes errores, no te apartes de Dios, que es el error que cometíamos. Nos sentimos mal, nos sentíamos terribles, nos sentíamos horrorosos por haber pecado. Y entonces decíamos, no, yo ni para qué oro, Dios ya no me quiere. Yo creo que no le he fallado tantas veces a Dios, y no orábamos y no volvíamos a orar y no volvíamos a leer la Biblia porque nos sentíamos tan culpables. No volvíamos a buscar la presencia de Dios porque nos sentíamos re mal. Y nos apartábamos de Dios. Podríamos venir a la iglesia, pero nos apartábamos de Dios porque no queríamos entrar a solas a exponernos a su presencia. No queríamos. Nos apartábamos de Dios. Pero ahí es donde está el asunto. No te apartes de Dios. Permanece en Cristo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Analícelo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Por qué le fue tan mal al hijo pródigo? Pues porque se fue de casa. Pues porque se apartó de papá. El hijo pródigo estaba tal vez en su adolescencia, tal vez en su juventud, anhelando, queriendo mundo, queriendo conocer. Y no buscó ayuda, no le dijo, papá, mira, yo quiero esto, yo quiero saber qué es esto. No buscó ayuda. No. Simplemente quiso coger y disfrutar de las riquezas de papá y apartarse de papá. Y eso no funciona. No. Que los errores que cometamos los cometamos en Cristo y los solucionemos en Cristo. No sé si me entiende. Que los errores que cometamos los cometamos en Cristo y los solucionemos en Cristo. Que no nos apartemos de Cristo, porque dice la Biblia que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Aún el amor de Dios es en Cristo Jesús. Nada nos podrá apartar de su amor. Pecamos, a Dios no le sorprende. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Sabe que somos imperfectos, pero también sabe que podemos vencer eso. Entonces nos levanta y nos dice, no, venga que usted puede. Pero si permanecemos en Él, Él nos ayuda. Pero si huimos de Él, el Señor quiere ayudarnos, quiere levantarnos y no nos dejamos. Pero mientras permanezcamos en Cristo, vamos a lograr
el objetivo y el plan de Dios para con nosotros, el plan con el que Dios nos llamó y nos separó y nos escogió, el plan de ser santos y sin mancha. Pero escuche este pequeño detalle. Santos, lea el versículo 4 al final. Bueno, todo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de él, delante de Dios. Escuche, delante de quién tenemos que ser santos y sin mancha. Delante del pastor, no. Delante de la esposa que es más evangélica que yo, no. Delante de, tampoco, delante de Dios, sí. Lo dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Escúcheme, para eso nos escogió el Señor, para ser santos y sin mancha delante de él, no delante de la gente. A veces el cristiano, el enemigo logra encapsular al cristiano y lo logra conformar a ser santo, pero delante de la gente. Y se conforma con eso, se conforma con tener un buen estatus delante de la gente, se conforma con ser renombrado y reconocido delante de la gente, delante de las personas, delante de la congregación y delante del pastor. Y solo les preocupa eso, solo les preocupa tener un buen nombre en medio de la gente, en medio de las personas, en medio de la iglesia y del pastor, y no les importa más. Y por dentro hay dificultades, luchas, pecado, debilidades, y no las tratan con Dios. No, piensan que el objetivo de la vida cristiana es agradar a la gente, y eso no es así. Nos desviamos del objetivo, porque si todavía quisiera agradar a los hombres, dice la Biblia, yo no sería siervo de Cristo, ya no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, usted y yo como iglesia fuimos escogidos, escúcheme, fuimos de esa manera tan sublime y gloriosa, fuimos escogidos del mundo, del fango, del pecado, de lo más vil, fuimos escogidos, pero para ser santos y sin mancha delante de él. O sea, el que importa en tu vida y en mi vida es Dios. El que importa lo que piensa de usted y de mí es Dios. Si estamos bien con Dios, si Dios piensa bien de mí, no se preocupe lo que piense el resto estará bien también. Pero lamentablemente el enemigo ha logrado desviar nuestra atención y ponernos a vivir una vida aparente, y ponernos como iglesia, como redimidos de Dios, a vivir una vida aparente, a vivir una vida para la gente. ¿Y Dios? No. Recuerde que Él fue el que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual, y en Él mismo nos escogió, y nos escogió para que fuésemos santos para Él, no para la gente, no, para Él. Pero de verdad, y la cosa es seria, porque Dios conoce nuestro corazón, y Él conoce la intención más profunda de nuestro corazón, la conoce Dios. Entonces es una tarea bien buena, es una tarea más que de perfección, es una tarea de sinceridad. En eso se basa ser santo y sin mancha delante de Dios. Es una tarea de sinceridad suya y mía con Dios. Es una tarea de relación personal y sincera con Dios. Eso es. Porque es con Él, porque la cosa es con Él. Le repito, el problema de nuestra vida cristiana es que pensamos que el problema es con el hombre. Pensamos que el problema es que nos pillen. Eso es una ruina espiritual, hermano. Eso es una miseria espiritual, cuando un cristiano piensa que el problema es que lo pillen, que el problema es que lo descubran en su pecado, que ese es el problema. O sea, que el problema no es el pecado, que el problema no es estar desagradando a Dios, al que lo dio todo por Él y por mí y por todos, al que sufrió y pagó el precio para que no fuéramos esclavos del pecado. No, que ese no es el problema, que el problema es que me pillen y me descubran. Eso es una miseria, hermano. Eso es una desgracia. Sí, ya estamos fuera del propósito, ya estamos lejos del propósito, porque fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y si nos importa lo que diga la gente, y si peleamos y procuramos es lo que diga la gente, lo que piense la gente, no, ya
ya no estamos aquí. O sea, en este versículo ya no nos encuentran, ya no estaríamos. Pero si todos los días procuramos y nos interesamos por lo que Dios piense, la gente me puede aplaudir, la gente me puede admirar, la gente me puede, mejor dicho, decir que soy el mejor, que si Dios no me aprueba, no hay nada para mí. No, estoy perdido, así literal, estoy perdido. Si Dios no me aprueba, estoy perdido. Entonces, iglesia, volvamos a Dios. Suena paradójico, suena contradictorio, pero iglesia, volvamos a Dios. Volvamos a nuestro Señor, aquel que nos salvó, aquel que se interesó por nosotros aún desde antes de la fundación del mundo, aquel que de una manera maravillosa y gloriosa se apareció en nuestro camino y hizo que le conociésemos, nos enamoró, nos conquistó y aquí estamos. Volvámonos a Él. Volvámonos a ese Cristo glorioso. Volvámonos a aquel que le debemos la vida. Volvámonos a Él. Volvámonos a que Él sea el más importante en nuestras vidas. Volvámonos a que Él sea el principal espectador de nuestras vidas. Que Él sea el más importante espectador de nuestras vidas. Que no sea una persona, que no sea un pastor, un hombre, una mujer. No, que sea Dios el más importante, al que queramos agradar siempre, al que queramos darle honra siempre. No importa que haciéndolo desagrademos a los hombres, no importa que haciendo lo que Dios nos puso a hacer la gente nos coja bronca, no importa que haciendo la voluntad de Dios la gente entonces nos mire mal y no le caigamos bien a muchos y seamos de pocos amigos porque nos hacen a un lado. No importa si eso sucediera. No importa, porque si yo tengo la aprobación de mi Dios, pues para eso fui llamado. A eso fui llamado. Si fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin manchas delante de Él, y estamos siendo santos y sin mancha pero delante de la gente y no delante de Él, no estamos en nada. No estamos cumpliendo el objetivo. Estamos mal. Volvamos a Dios. Volvamos a que Dios sea el más importante en nuestras vidas. Volvamos a pensar en Dios en cada decisión, en cada momento de nuestro día, en cada momento de nuestra vida. Pensemos en Dios. ¿Qué pensará Dios de lo que estoy haciendo? ¿Querrá Dios que yo haga esto? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿qué decisión tomo? Que Él sea el más importante. Que Él sea el más importante en mi vida. Que mi primer pensamiento en la mañana sea Él. Que con el que yo quiera encontrarme cada momento sea con Él. Que el que yo quiera escuchar, la voz que yo quiera escuchar cada día sea su voz. Y que la aprobación y el aplauso que yo quiera recibir todos los días sea el de mi Padre Celestial. Sobra el resto. Pero si mi papá Dios me aprueba, si mi papá Dios me aplaude y me dice, vamos bien, el resto sobra. Y me siento seguro y me siento firme y no dependo de lo que diga la gente. No, vamos seguros para adelante, para donde Dios nos quiere. Pero nos tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a que Dios sea el más importante. Tenemos que volver a que Dios sea en el que más pensemos, en el que más nos preocupe qué piensa de mí. Tenemos que volver a que Dios sea la persona más importante cada día y cada momento. Que siempre pensemos en Dios. Ante cualquier circunstancia pensemos en Dios. Porque en Él fuimos escogidos, en Él fuimos bendecidos y en Él fuimos llamados. Y fuimos llamados, escogidos y bendecidos para Él. Ahí está la cosa. Él es el protagonista de nuestras vidas, amén. Él es el mejor de todos.